A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una noche, en su taller de artista, un escultor que pasaba de los 50 años recibió la visita de una admiradora suya, que apenas llegaba a los 21 años. Aquella noche, en medio de la soledad, ella se ofreció a posar para él y cubrió su cuerpo con una tela transparente para dejar adivinar la belleza sensual de sus formas. Durante horas, el escultor la contempló arrobado, mientras intentaba modelar su figura en un bloque de mármol. De cuando en cuando, el escultor se acercaba a la jovencita y descubría y acariciaba su cuerpo para sentirlo mejor, para poderlo reflejar en toda su belleza sobre el mármol duro. Cuando ella le dijo: «Tómame, porque será mi primera vez», él le respondió que aquella noche él era un artista, no un hombre, y concluyeron aquella sesión de escultura sin más incidentes. Después, en otros momentos, sí compartieron el amor. Pero esa es otra historia. Aquella jovencita, que aún no tenía experiencias en el amor, era Isadora Duncan, famosa danzarina norteamericana, recién llegada a París. Y él era Augusto Rodin, uno de los más preclaros escultores del siglo XIX y siglo XX. Para Rodin, la escultura debía representar el estado interior de las personas, y por esa razón distorsionaba de manera sutil la anatomía de sus personajes. Rodin, cuyas esculturas llegaron a generar escándalo por el realismo de sus cuerpos, estaba muriendo un día como hoy, 17 de noviembre de 1917. Y nos enseñó que inclusive el mármol y el bronce pueden hacerse luz y beso y pensamiento, gracias al poder y a la magia del artista. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Solo el 14% de los ecuatorianos accede a una pensión por jubilación. Moderna anunció que su vacuna tiene una eficacia del 94.5%. Nuevo salvoconducto. ¿Para qué vehículos será un requerimiento? Entrevista a Vilma Andrade, candidata a la Asamblea Nacional por el partido Izquierda Democrática. En el segmento de opinión, queremos venezuelizar al Ecuador y caducidad de los medicamentos en hospitales del IES. En política internacional y de Nuevo Perú. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Jorge Rodríguez Torres y de Gabriel Hidalgo, la simulación bipartidista. En deportes, ciclismo con Richard Carapaz, la Liga Pro, las eliminatorias para Qatar 2022 y la Noche del Recuerdo. Y llegaremos a la última entrega de mitos y verdades en torno a la esterilización de los animales de compañía. Noticias del día con Carla Sánchez. Solo el 14% de ecuatorianos accede a una pensión de jubilación. Únicamente el 14% de las personas cumplen los requisitos básicos para obtener una pensión de jubilación completa. Según el estudio Los sistemas de pensiones y salud en América Latina, elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, un ecuatoriano logra aportar el 47% del tiempo a la seguridad social. Al llegar a los 60 años, edad mínima para la jubilación, solo el 6% de los hombres y el 21% de las mujeres han logrado completar los 30 años de aportes al sistema, los cuales están establecidos en la Ley de Seguridad Social. La inestabilidad en la vida laboral y las posibles de no cumplir con requisitos mínimos para la jubilación afectan 3.5 veces más a los ecuatorianos que perciben menores ingresos, lo que ahonda en el problema estructural de desigualdad en la sociedad ecuatoriana. Moderna anunció que su vacuna tiene una eficacia del 94.5%. La compañía Moderna indicó que sus inyecciones proporcionan una efectividad del 94.5%, según datos preliminares del estudio aún en marcha en la compañía, dijo Moderna. El doctor Stephen Howe, presidente de Moderna, celebró el muy importante hito, aunque dijo que lo más tranquilizador era que hubieran resultados similares de dos firmas distintas. Eso debería darnos a todos esperanza de que de verdad
verdad una vacuna podrá detener esta pandemia y esperemos volver a nuestras vidas, dijo Howe en The Associated Press. Moderna espera tener unos 20 millones de dosis destinadas a Estados Unidos para cuando termine el 2020. Pfizer y su socia alemana BioNTech esperan tener unos 50 millones de dosis en todo el mundo para finales de este año. Nuevo salvoconducto. ¿Para qué vehículos será este requerimiento? Los salvoconductos emitidos por el municipio de Quito entran en vigencia y en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, donde se podrá solicitar salvoconductos con los siguientes casos. 1. Transporte de materia prima, insumos y servicios de la cadena de producción alimentaria y personal que labora en la empresa. 2. Distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios para la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos y personal que labora en la empresa. 3. Transportación de todo tipo de alimentos y bebidas de moderación y animales. 4. Traslado de productos y materia prima para procesamiento, empacado, traslado a puertos y aeropuertos, incluyendo el personal que labora en la empresa. 5. Distribución de medicamentos. 6. Distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques, servicios para empresas productoras de insumos de limpieza e higiene, servicios de limpieza, sanitización de ambientes, fumigación y personal que labore en la empresa. 7. Transporte de repuestos y productos para el mantenimiento, servicio técnico de emergencia, grúas para asistencia vehicular y personal de la empresa. 8. Vehículos de personas que por salud deban trasladarse a una cita médica, exámenes, rehabilitación, diálisis, los requeridos con una orden de laboratorio. 9. Transporte de personas y pasajeros desde y hacia el aeropuerto. 10. Vehículos para el traslado de personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, raras, crónicas y adultos mayores en caso de atención médica, terapias, traslado a un lugar de trabajo o cualquier otra actividad que deba realizar. 11. Vehículos de personas que trabajan en la cadena de producción de madera, metal mecánica, siderurgia, automotriz, textil, confección y construcción. 12. Vehículos que brinden asistencia técnica a domicilio para instalación y mantenimiento o reparación de equipos y electrodomésticos. 13. Vehículos que le realizan logística y catering para el sistema hotelero y sus trabajadores. Ojo con las multas. Según la resolución 060, la multa por contravenir el hoy circula es del 50% del salario básico unificado, es decir, $200. A la multa se suma el retiro y retención del vehículo. Pasados los 5 días que dura la retención del auto, puede liberar el vehículo prestando los siguientes requisitos: demostrar la propiedad del vehículo, cédula de identidad, matrícula o contrato de compra y venta, y cancelar el valor del servicio particular de la grúa y de la multa. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Amigos, bienvenidos a una emisión más de Noticiero Telesucesos y su segmento Los Candidatos. Hoy nos acompaña Vilma Andrade, candidata a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática. ¿Cómo está, Vilma? Bienvenida. Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí y un saludo afectuoso a la audiencia. Usted es parte de la asamblea que ha sido cuestionada, que tiene alrededor del 2% de credibilidad. ¿Cómo recuperar la confianza en los ecuatorianos? Bueno, primero quisiera enfatizar en el momento difíciles que estamos viviendo en el Ecuador. Una crisis económica profunda, igualmente una crisis moral y de ética, y también a eso sumado una crisis sanitaria. Realmente vemos el dolor que están pasando las madres de familia que no pueden alimentar a sus hijos, los padres de familia que han perdido el empleo y los jóvenes que no ven futuro en este país. En ese sentido, la posibilidad en la propia asamblea era ponerme a lamentar, porque por suerte o mala suerte me ha tocado en el tiempo ser parte de ella, o ponerme a trabajar. Yo decidí ponerme a trabajar, cumplir con mis funciones, y creo que eso es lo que le puede dar a futuro también una credibilidad a la Asamblea. Yo creo que es primero una responsabilidad de las organizaciones políticas a quienes están proponiendo como candidatos. Hay que hacer una valoración muy profunda de la trayectoria, del conocimiento de la realidad política y social, pero también de la idoneidad, de la ética de la persona a la que se propone. Y lógicamente aquí también es que los electores igual vean en los candidatos las propuestas y no muchas veces solamente la imagen de quien
acarrea o como lo que comúnmente se dice, jala una lista y no individualmente los candidatos. En la actualidad, como usted mencionaba con anterioridad, los jóvenes están siendo bastante afectados por temas económicos, porque no hay empleo, porque es difícil obtener un cupo para entrar a las universidades. Ustedes, los asambleístas, entregan algo intangible, no algo tangible, que son las leyes. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Bueno, primero que es indispensable recuperar y aplicar la ley para que efectivamente no se obligue a los jóvenes a que escojan una carrera. Eso era prácticamente limitar esa vocación innata que surge cuando uno escoge una carrera. El otro tema que es que ahora mismo estamos a través de la tecnología conectándonos. Es por tanto el Internet indispensable para realizar las actividades educativas, para emprender, para trabajar, y por eso nosotros planteamos, esto es como una propuesta lógicamente a futuro, es que se dé Internet gratis a los jóvenes que están estudiando. ¿Por qué? Y sí lo podemos hacer, porque la CNT, que es la empresa pública, pero la que es rentable, le da al Estado ecuatoriano alrededor de 200 millones al año de utilidades. Ese dinero debe más bien servir para ampliar la conectividad y llegar a todos los sectores. Hoy mismo hay una limitación, inclusive el dinero que las operadoras también privadas aportan precisamente como una acción en sus contratos para desarrollo social, no se está utilizando. Hay más de 300 millones que no sabemos en qué se han utilizado, aparentemente en un código de talentos, pero no hay conectividad. Entonces nosotros creemos que la universidad puede abrir tranquilamente, ya no hay la limitación de los cursos, de los cupos, sino que justamente habilitar estas salas virtuales y la conectividad para que los estudiantes puedan acceder. Nosotros creemos que también, ya lo hicimos con los adultos mayores, propuesta de Izquierda Democrática fue que tengan reducción de impuestos en los pasajes aéreos, que tengan devoluciones de IVA, deducciones inclusive para los espectáculos públicos. Hoy vamos por los jóvenes, vamos efectivamente a que los jóvenes no tengan pago de impuestos para poder viajar, porque así podrán conocer el mundo y regresar a ser líderes en nuestro país. Pero la problemática del empleo, también se necesita, hay profesionales jóvenes que no pueden emprender porque no tienen recursos. Entonces ahí planteamos un crédito a través de la banca pública y por eso exigimos a este gobierno que no venda el Banco del Pacífico. Sin duda ese tiene que ser más bien el mecanismo para entregar crédito barato y lo podemos también eso hacer. Nuestro candidato presidencial Javier Herbas se ha reunido con personeros tanto del Banco Mundial cuanto de la CAP para llevar adelante estos créditos, y se los puede dar a 6% de interés, a 18 años plazo y con periodos de gracia. Javier Herbas tiene una propuesta de impulsar el emprendimiento. ¿Cómo lograr que un emprendimiento tenga como éxito en el tiempo cuando vemos que todo el mundo ha empezado a emprender por la pandemia, ya que no tiene dinero para subsistir, no tiene dinero para, no sé, pagar las colegiaturas de sus hijos, pero la mayoría fracasa en el tiempo? Ahí hay dos temas fundamentales. Primero, que en este momento, y le digo, fue mi propuesta, yo apoyé intensamente para que ahora mismo los emprendedores no necesiten y que hagan aplicación de la ley. No necesitan en este momento sacar RUC, permisos de funcionamiento, licencias de los municipios. Si quiere usted emprender, puede iniciar el trabajo, porque no podemos ahorita cargarle con una serie de requisitos que lo único que hacen es impedir realmente los emprendimientos. Pero luego hay un proceso realmente de acompañamiento al emprendedor, y eso es lo que nosotros planteamos, porque sabemos, de cada 10 emprendimientos, 7 y a veces hasta más fracasan.
muchos pueden, por supuesto, surgir, pero en ese fracaso necesitan, por ejemplo, la ley de quiebras, que permite que aquellas personas que no han podido sostener un emprendimiento y han perdido los recursos, puedan ser sujetos de nuevos créditos, porque no se le puede quitar prácticamente las posibilidades de reemprender si no ha tenido éxito. Pero también el acompañamiento, hay éxitos, hay programas exitosos que ya el país da cuenta. Con Quito, que es una corporación que inició precisamente en la alcaldía de Paco Moncayo, de la que yo fui parte, esa generó justamente este apoyo en varios temas. En el tema financiero, que tiene que tener ese respaldo, también en generar inclusive un análisis financiero y análisis de proyecto para que pueda sostenerse. Creo que con esas políticas que las tenemos muy definidas y muy claras en nuestro plan de gobierno, que tenemos el plan, ayer mismo daba cuenta uno de los periódicos en el país de que el plan de gobierno de Izquierda Democrática es el más consistente, es el más amplio, no solo por el volumen, sino porque está revisando todas las áreas de la economía y también del tema social. En la Asamblea Nacional hay algunas leyes represadas. En el próximo legislativo habrá algunas leyes o reformas que deben ser priorizadas, como por ejemplo el Código del Trabajo, el COS y otros temas. ¿Con cuál empezaría usted? Bueno, a mí me parece que el Código de la Salud, que fue desgraciadamente vetado por el presidente cuando él tenía la posibilidad de vetarlo parcialmente y corregir si es que había ciertas inconsistencias, impidió que efectivamente el sistema de salud, que tiene que articularse en un momento tan difícil como vive la salud en el Ecuador, no se lo dio. Para mí, además de estos dos códigos que usted muy bien nos plantea, lo fundamental es ir a una reforma integral de la seguridad social. El seguro social no es del gobierno, es una entidad autónoma que le pertenece a los jubilados, a los afiliados, y hoy mismo no está con el representante de los jubilados ni tampoco de los afiliados, es decir, solo el representante del Ejecutivo y con el gobierno hacen y deshacen de los fondos de la seguridad social. Nosotros, y yo estoy en este proceso de fiscalización pidiendo precisamente que nos digan cómo están realizándose las inversiones, cómo están inclusive las desinversiones del seguro social. Tenemos que garantizar la sostenibilidad en el tiempo. El seguro social realmente está en una grave crisis porque el correísmo, recuerden ustedes, le quitó el pago del fondo de pensiones durante 10 años, planteó que se atienda a las hijos, a los cónyuges de afiliados, pero el gobierno tenía que pagar el correspondiente seguro y no lo hizo, y eso ha devenido en un debilitamiento cada día mayor, a más de dar cuenta del despilfarro y la corrupción. Nosotros tenemos un modelo absolutamente definido y claro, técnico. Tiene que ser manejado técnicamente, el seguro social no puede ser politizado y tenemos que ir a una ficha universal única para que cualquier afiliado pueda tratarse en cualquiera de los hospitales. Tecnológicamente lo podemos hacer. Igualmente que los medicamentos, las recetas no se entreguen a través del propio seguro, sino a través de las cadenas farmacéuticas, y de esa manera nos evitamos la corrupción en la compra de los fármacos, nos evitamos los bodegajes, los gastos, y además encima es el hecho de que las medicinas caducadas, que ahora mismo en este año le han significado 4,5 millones de pérdida de dólares, de pérdida al seguro social. Es decir, es un tema integral que tenemos que garantizar para el seguro social, para que realmente responda a las expectativas de los afiliados. Y también llama mucho la atención en este tema de los medicamentos, que algunos medicamentos se caducan en las bodegas de los hospitales. Sí, efectivamente, no puede ser que ahora las compras también se los hagan individualmente. Todos sabemos, ¿no es cierto?, en una lógica mínima de economía, que cuando usted compra en grandes cantidades hay rebajas sustanciales. Hoy se ha repartido los hospitales para el manejo realmente en cada uno de los provincias y sectores, y eso lo que ha debilitado en general es al sistema de atención de la seguridad
seguridad social. Por eso nosotros creemos que esto es fundamental, pero lógicamente es una responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de formular una nueva ley, y para eso necesitamos técnicos actuariales, se necesita gente con experiencia y capacidad para ir con una nueva ley en la que los afiliados, y reitero, los jubilados, sean los que tomen las decisiones, justamente porque ahí están recursos. Mire, tenemos 4.500 millones de utilidades del Seguro Social que están en este momento en el Banco Central. Esos recursos más bien podrían generar realmente una gran rentabilidad, pero además también una liquidez a la economía a través de los préstamos, tanto quirografarios como hipotecarios para los propios afiliados, y reactivaríamos la economía y el sistema constructivo. O sea, hay muchas ideas que vemos que desgraciadamente no se están tomando en cuenta, y estamos en una crisis profunda por la falta también de decisiones del gobierno para enfrentar esta crisis. Un gran reto que se les viene a los asambleístas, porque su tarea es legislar, fiscalizar y sobre todo velar por el bienestar y por los intereses de los ecuatorianos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Seguiremos conversando más adelante de otros temas. Muchísimas gracias, para mí también un gusto, y quisiera que sigan mis propuestas. Ya es ley, una propuesta de Izquierda Democrática, la protección total al denunciante de actos de corrupción. Ahí le dan total protección, y así vamos a recuperar lo robado. Así es que muchas gracias por el espacio. Amigos, regresamos mañana con otro candidato a la Asamblea Nacional. Quédese con nosotros. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Hablemos de ciclismo. De Richard Carapaz, durante viernes, sábado y domingo, en la provincia del Carchi, que a su vez el Consejo Provincial de esa localidad le declaró la capital del ciclismo. No me acuerdo qué gobierno demagogo, de los tantos que tenemos en el Ecuador, desgraciadamente, este país tan hermoso, tan rico, que tiene absolutamente todo, pero los que son podridos son la mayoría de políticos que llegan al poder solamente a robar. Digo, un gobierno demagogo, ¿quién fue para felicitar a la provincia del Carchi por el ciclismo? Porque no es de ahora lo del ciclismo en Carchi, son años, décadas. Dijo que hay que hacer un velódromo en el Carchi, porque aquí se gasta así la plata. Como yo digo, muchas veces se hacen obras para robar más que por otra circunstancia. Y sin darse cuenta que en el Carchi no hay ciclistas de velocidad, son de ruta. ¡Ay! Se botó el pobre velódromo. Richard Carapaz estuvo este fin de semana realmente feliz, contento. La gente le saludaba, feliz. Hubo premios, normalmente se entrega en cada categoría 3 premios. Entregó en 11 categorías a los 5 primeros. Le cantó un pequeñito. Una señora se acercó con una bandeja de cuíes. Y él, claro, con esa simpleza, con esa humildad que tiene, cogió un cuí, la pata. A mí me pasan el cuí. Les digo, mira, Dios le pague. No me gusta el cuí. No me gusta el cuí. Bueno, y ya para el 23 estamos de la vuelta a la República del Ecuador. Ernesto Almeida, que es nuestro compañero de la Radio Redonda en Amanecer Deportivo, él dice que el rendimiento del ciclismo en esta vuelta va a ser muy, pero muy bajo. Vamos a ver si el ojo de Ernesto Almeida es o no efectivo. Pero mire, hoy estoy diciendo en este 17 de noviembre que el nivel ciclístico de la próxima edición número 37, organizada por la Concentración Deportiva Pichincha, yo sigo diciendo Concentración Deportiva Pichincha, ¿qué team Pichincha? Concentración Deportiva Pichincha, ejemplo deportivo de la patria. Digo, vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Hablemos de la Liga Pro. Barcelona definitivamente va a ser un año de fracaso. Fracasó a nivel internacional y parece que va a fracasar. Yo me la juego.
va a fracasar en la Liga Pro. ¿Y por qué digo va a fracasar? Porque si no llega a la final con Liga, es un fracaso. Liga tiene 16 puntos más 13, Barcelona 14 más 6, el Guayaquil City 14 menos 4 y Emelec 12 más 8. Mal el equipo de Barcelona. A mí me parece que Liga no va a tener adversario en la final. Va a proclamarse campeón al término de esta segunda fecha. Estamos con 7 fechas, faltarían 8 y terminaría el torneo. En el descenso la cosa grave. Musuruna para mí está libre, está en el casillero 12 con 24 menos 9 puntos, y viene el drama. El Nacional, Orense, Cuenca, Liga de Puerto Viejo. Todos esos 4 equipos con 19 puntos. La diferencia es que hay distancia en el gol promedio o en el gol diferencia, vale la redundancia. El Nacional menos 14, Orense menos 15, Deportivo Cuenca menos 17 y Liga de Puerto Viejo menos 20. Drama, amigas y amigos. Aunque el señor Lord dice que este torneo es el torneo número 1 del mundo, que la Liga Pro es la maravilla. El señor Miguel Ángel Lord sacó un comunicado, dice cuántos caracteres, para decir que hay unas cuantas operadoras que no bajan la cabeza a Gol TV y no transmiten el torneo nacional, y obvio, eso repercute en el dueño, que es el señor Casal, uruguayo de Gol TV. Es que cuando las cosas se hacen cositas raras, son los problemas. Se apresuraron en hacer la Liga Pro, se apresuraron en contratar al señor Casal. Ahí están los problemas. Ay, Dios mío. Hablemos de Qatar 2022. La noticia negativa para el fútbol ecuatoriano fue que hay 3 jugadores con COVID. Yo le escuché a un compañero, Chipilazo, de la Radio Redonda, que dicen que desde Guayaquil informaron que hay 3 más. Es decir, hay 6 jugadores con COVID. ¿Dónde está el famoso cuerpo médico? El sistema de bioseguridad de la selección ecuatoriana, de la selección nacional. ¿Dónde? Hay una foto, y yo puse en Twitter y uno me salió con que antes del camerino te hace una prueba. No me hablen pendejadas, no me cuenten a mí. Ahí estaban sin tapabocas, por poco muchándose. Hay 6 jugadores. Y Colombia, ojo, desde el año 2012, 8 años no le podemos ganar. Y Colombia, que viene siendo goleado por Uruguay, va a venir con la sangre en el ojo. Vamos a ver qué pasa con el equipo ecuatoriano que el señor Gustavo Alfaro. Le rendimos palmas porque nos sorprendió ante Argentina a pesar de haber perdido. Ganamos a Uruguay en el Rodrigo Paz y ganamos en Bolivia, aunque sufriendo. Pero ahora, si es verdad que hay 3 más, son 6 jugadores, vamos a ver cómo replantea el señor Gustavo Alfaro la alineación para esta tarde a las 16 horas. Confiemos, porque el fútbol, el deporte es el único que nos da alegría, porque esta turbulencia, este huracán, este tornado, ese tsunami de la política ecuatoriana, lo único que nos da es preocupaciones, estrés. A más del COVID, estos políticos nos dan estrés. La noche recuerdo. Hoy con Danilo Acosta estaremos hablando lo que dijimos hace 14 años. Y es bonito, ¿no? Vernos en la televisión, vernos más jóvenes y recordar nuestros comentarios de hace más de una década. Ya saben, les invito a seguir mirando Telesucesos Canal 29, Facebook Live y YouTube, para que ustedes estén con nosotros. De mi parte, muchas gracias y Ecuador, alentemos a Ecuador. Ya, mi hermano. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta.
vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos en el programa correspondiente al día 12 de julio del año 2007. ¿Qué es eso? A mí me interesa el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Yo vivo del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Me encanta nuestro fútbol. No, el fútbol internacional. Esto es nuestro, lo que gozamos, lo que disfrutamos. Lamentablemente no podemos viajar a Inglaterra, a España. No tengo televisión en cable, entonces a mí me toca irme al estadio. Incluso a veces no tengo ni para entrar, me toca estar viendo por la enviquita de la puerta para ver lo que pasa en el fútbol. Esto es lo nuestro, bueno o malo con nuestros jugadores, con jugadores nuestros ecuatorianos, los que aspiramos y anhelamos que precisamente demuestren todas las condiciones y aptitudes. Bueno, pero ahí vamos a llevar con toda la alegría, vamos a estar en Cayambe. Y ojo que yo no soy de Liga Bizcochero, ¿no? Pero... ¿Qué es eso de Liga Bizcochero? ¿Cómo? Rodrigo Paz dijo que los hinchas de Liga son bizcocheros y noveleros. ¿Sí? Y como en Cayambe sí venden bizcochos, entonces vayan a creer que yo soy de Liga. No, señor, yo soy del equipo de la ESPO, el socio 001 y con el corazón también. Le amo totalmente al equipo de la Sociedad Deportiva. De la nueva temporada de La Noche es Nuestra. Sintonicen desde las 19:05, donde vamos a contarles a ustedes todo lo que va a ser La Noche es Nuestra en su nueva temporada, es decir, la cuarta. Debe darle vergüenza salir con esa camiseta, doctor, no le queda. No sé, por lo menos ahí. Sigue hablando. ¿Dónde va? ¿Serio que Iván Caviedes se va al extranjero, Danilo Acosta? No. Doctor. Le dio la palabra, pero Jaime Iván dicen que se puede. No se va. Jaime Iván se queda, el genio tiene que quedarse. Doctor Pamo, ¿qué hace puesto esa cosa? ¿Cuál cosa? Esa camiseta está muy bien y ya me viene, ya viene. Decir Aguántense. Algo de la academia. Se fue a poner ahora una camisiña. Ya viene. Famosa hincha, ¿de cuál mismo eres? Defínete. Hincha. Siga. Ahora que se fue Salas, ¿a quién podría contratar a Liga? Vamos a ver, ahí está el chance de traer un delantero ya de Liga. Un delantero. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Soy Nivaldo Machín de la Noval y porque tu mejor amigo lo merece, seguimos compartiendo en torno a la tenencia responsable de mascotas y hablamos de los mitos y verdades sobre la esterilización de los animales de compañía. Un mito también muy común es que solo las hembras son las que tienen que ser esterilizadas. Bueno, esto no es cierto. Tanto hembras como machos disfrutan de muchísimos beneficios porque son mucho más saludables. Así está probado científicamente cuando desde muy pequeños, recuerda, desde los 4 meses ya se pueden esterilizar, son esterilizados tanto hembras como machos. Entonces, además, es una manera de controlar el gran problema que tenemos de la fauna urbana, el descontrol en la fauna urbana, que en este momento es un problema que no tiene solución si cada uno de nosotros no contribuimos esterilizando a nuestros animales. Y además, el peligro al que se exponen, porque cuando hay un animal en celo, por ejemplo una hembra, los machos le siguen y la hembra huye y entonces se generan accidentes en los cuales muchas veces salen atropellados los animales, salen dañados o mueren en este momento tan poco feliz en el que, producto de que no han sido esterilizados, hay este proceso. Así que hembras y machos por igual, esterilizarlos, porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Cordiales saludos. La franquicia castrochavista, llamada Revolución Ciudadana, tuvo como ingrediente consustancial a su funcionamiento a la corrupción. El cáncer de la corrupción se ha extendido en el planeta y con mayor proliferación en América Latina, donde no hay límite para escandalosos casos como los que se conocen, se dan día a día en dictaduras populistas y amorales, como es el caso de la que encabeza el déspota venezolano Nicolás Maduro. Siguiendo los mandatos establecidos por el Foro de Sao Paulo, los gobiernos de Chávez, Maduro, Correa, Kirchner, Morales y Ortega implementaron cambios constitucionales y de orden legal para apoderarse de todas las funciones del Estado y principalmente de Fiscalía y Justicia, pavimentando con ello sólidos caminos hacia la impunidad. Para lograrlo, determinaron la imposibilidad que los organismos de control, cuyos titulares también eran incondicionales, puedan presentar informes previos a la suscripción de multimillonarios contratos de obra pública y, en definitiva, con una gigantesca publicidad engañosa, vendieron la idea de que estaban transformando los países que gobernaban. Fue tan efectiva la contaminación publicitaria goebbeliana que, a pesar de que muchos de quienes formaron parte de estas dictaduras populistas fueron sentenciados por acciones de corrupción, la población, sin reparar en el gigante daño ocasionado, en muchos casos volvió a votar por sus verdugos. Esto ocurrió precisamente en Argentina y acaba de pasar en Bolivia. En nuestro Ecuador, la justicia llegó a establecer responsabilidad penal del expresidente Rafael Correa en el caso denominado Sobornos 2012-2016, ordenando su prisión por 8 años, junto a los más altos colaboradores de su gobierno, como es el caso del ex vicepresidente de la República Jorge Glass, el ex ministro de Comunicación Vinicio Alvarado, el ex secretario jurídico Alexis Mera, entre otros capitostes de ese gobierno corrupto. Nunca antes el país había visto a tanto ex alto funcionario de un mismo gobierno encausado penalmente, sentenciado y hasta apresado. Hay tal cantidad de evidencias del amoral manejo de la cosa pública en los 10 años robados del Correato que resulta francamente imposible de entender cómo pueden existir ciudadanos ecuatorianos que añoren tan siniestro sistema, plagado de corrupción y de abuso. Existen sentencias ejecutoriadas donde se ha demostrado la manera como operó esta banda delictiva con un sistema propio de temibles y peligrosas mafias criminales organizadas. Hay testimonios de exaltos funcionarios de ese régimen dictatorial, abusivo y prepotente que han reconocido la manera como operaba todo un sistema de asociación ilícita y criminal. Luego de tantas pruebas, evidencias y hasta sentencias judiciales, no deberíamos tener ningún tipo de duda de que esta horda criminal pueda tener oportunidad alguna de volver a gobernar el Ecuador. Más, todas las encuestas le dan al candidato marioneta de apellido Arauz una importante posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Esto debe hacer que se enciendan todas las alarmas democráticas en un país que anhela vivir lejos de la corrupción, del crimen y del abuso. La sola sospecha de que el fracaso del actual gobierno en la lucha anticorrupción prometida, más la gigante crisis por la que atraviesa el país, con una monumental pérdida de empleo y trabajo, con el consecuente empobrecimiento de la población, pueden hacer que la ciudadanía vote por los peores verdugos de la historia y les dé la oportunidad de rehacer espacios de impunidad, que es lo que prioritariamente buscan tras haber
saqueado la patria. Frente a este grave, inminente peligro, es fundamental que los ciudadanos responsables, que amamos a un Ecuador libre de corrupción, libre de bandas criminales, pues chequeemos desde la primera vuelta, identifiquemos al candidato que nos ofrezca y que nos proponga salidas serias para conjurar la crisis y en lo medular tenga la fortaleza necesaria para vencer a la banda criminal correísta. Si esperamos para decidir nuestra posición en la segunda vuelta, será muy tarde. Global Hoy con Alan Carney. A menos de una semana de la brusca transición política originada en la destitución del presidente Vizcarra la semana pasada, el efímero presidente electo ciertamente no por el pueblo peruano, el presidente del Parlamento del Perú, el señor Merino, se vio obligado a dejar el poder por la enorme presión social que su nombramiento produjo en el país. En muchas ciudades peruanas, miles y miles de personas se manifestaron expresamente en contra del procedimiento y de su resultado. La represión de las manifestaciones, 2 muertos, cientos de heridos lo demuestran. El gabinete de Merino se desintegró a toda velocidad al presentar sus ministros, o buena parte de ellos, sus renuncias al cargo. De igual manera, el Parlamento, que días antes lo había encumbrado a la presidencia, le pide la renuncia ante los hechos de violencia y la evidente insatisfacción del país. Sin ningún apoyo en la instancia parlamentaria, un presidente elegido por ella no tiene ninguna otra opción. El país se halla ante un peligroso vacío de poder en las cercanías de un proceso electoral que debe celebrarse el próximo mes de abril, el día 11 para ser más precisos. Muy difícilmente una persona o un actor político de peso estará dispuesto a asumir un cargo con las complicaciones que al momento implica por un periodo tan corto. Por ahí el escritor y antiguo candidato a la presidencia de la República de los años 90 del siglo pasado, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, ha sugerido un nombre para una transición, pero se ve muy poco probable que ésta pueda darse en un marco de relativa aceptación. La única palabra adecuada para describir lo que sucede en el país es la de desconcierto. De manera general, la decisión del Parlamento de destituir al presidente Vizcarra, bastante popular por otra parte, es considerada un grave error y una ofensa a la sociedad. Así se han pronunciado líderes políticos y religiosos que han condenado un acto político que a puertas de un proceso electoral inminente resulta por lo menos sospechoso. Es muy lamentable lo ocurrido en un país como Perú, que ha tenido un sostenido crecimiento económico, no acompañado lamentablemente de un consiguiente desarrollo político en el sentido de garantizar una institucionalidad estable y creíble. Parecería que el meollo de los problemas del país, pero no solo del Perú, regionales también, se origina en esa enorme dificultad que como sociedades los países latinoamericanos demostramos para establecer instituciones perdurables en el tiempo con procedimientos regulares y persistentes en la aplicación de las leyes y de las políticas públicas. Es en estos escenarios donde los fantasmas de populismos y golpismos encuentran su hábitat natural y las posibilidades de su aplicación. En la medida en que sigamos sin poder articular sociedades en torno a instituciones robustas y serias, nos estaremos condenando como región a la marcha en el propio terreno o peor aún, al retroceso si comparamos nuestra situación con otras culturas como las asiáticas, por ejemplo. Los últimos 70 años nos muestran que algo estamos haciendo muy mal.
pues sociedades que hace 70 años se hallaban muy por detrás de América Latina en términos de desarrollo, de provisión de alimentos, están hoy muy por encima nuestro. Los ejemplos de Corea del Sur, de Taiwán, de Vietnam o de la propia China nos demuestran que hay caminos para desarrollarse, que sí es posible progresar siempre y cuando existan políticas de largo plazo aplicadas sistemáticamente en el marco de instituciones confiables. No es necesario reinventar el mundo. Lo sensato y lo práctico es mirar modelos exitosos y tener la humildad de aceptarlos, adaptarlos y adoptarlos a nuestras realidades. Mucho más allá de las bizantinas discusiones ideológicas a las que somos tan afectos, necesitamos urgentemente desarrollar la capacidad de conectarnos con la realidad y esta, en estos momentos, demuestra graves deficiencias de rumbo en la definición y búsqueda de objetivos comunes. No lograr unos acuerdos mínimos de gobernabilidad y de objetivos nacionales, lo único que garantizará es mantenernos en la espiral descendente en la que el continente se halla inmerso desde hace mucho tiempo. Esta responsabilidad es la de las élites, pero éstas deben asumir su papel. Si no son capaces de mostrar una ruta, de ejercer su papel de liderazgo, deberán dejar paso a nuevas figuras que sí puedan hacerlo. El desprestigio que tan rápidamente obtienen en general nuestros parlamentos habla muy mal de quienes llegan a ellos. Con contadas excepciones, prácticamente en toda la región, los parlamentarios son vistos al menos como ineficientes, cuando no como corruptos. Es muy difícil en semejante circunstancia que la credibilidad del sistema democrático se mantenga en el tiempo. Muchas gracias. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. El tema de este día es lo que tiene que ver con la caducidad de los medicamentos. Realmente este es un tema que causa indignación, porque en la compra de los medicamentos está la plata de los afiliados, la plata de los asegurados, la plata de los trabajadores bajo relación de dependencia. Ellos son los que financian la prestación de salud, entre eso la compra de medicamentos, que se dice que al año se compran más o menos 400 millones de dólares, 500 millones de dólares, 600 millones de dólares solo en medicamentos. Entonces mucha plata. Pero sucede que este dinero no es correctamente administrado por quienes administran el seguro social en el Ecuador, que en este caso es el gobierno nacional. El gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de esta caducidad de los medicamentos, porque son sus funcionarios los que administran mal la prestación del seguro social, la prestación médica del seguro social, que a propósito no debería estar en manos del gobierno. La prestación del seguro social en el área médica debería estar en manos de los afiliados, de los jubilados, como surgió en un inicio en Alemania, quienes administraban los consejos de salud desde la penúltima década del siglo XIX en Prusia, eran los trabajadores. Ellos controlaban la gestión de las unidades médicas aproximadamente en las 2/3 partes, y la otra tercera parte la representaban los empleadores, de manera que la gestión del seguro médico, de las unidades médicas, de los seguros de salud, estaba en manos de los trabajadores. Pero aquí en el Ecuador, desde 1923 hasta la actualidad, ha estado en manos de los gobiernos de turno, y ellos son los que le han causado en la mayoría de los casos enormes perjuicios al seguro social. En la mayoría de los casos, no digo al 100%, pero en la mayoría de los casos. Pero en todo caso, el seguro social no debe estar en manos del gobierno, no debe estar en manos de la gestión pública, sino en manos de los afiliados activos y pasivos. Realmente la caducidad de los medicamentos es un tema de vieja data. Se lo viene denunciando desde años anteriores. Nosotros mismos lo hemos denunciado. El año 2019 decía el director del hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, de que habían de por medio coimas
y sobornos en la compra de medicamentos. Por eso es que los dejaban caducar. Y que los almacenen en bodegas, en espacios, en infraestructura que no son realmente bodegas adecuadas para almacenar los medicamentos. No son bodegas que estén técnicamente estructuradas para almacenar medicamentos. El almacenamiento de medicamentos debe realizarse en infraestructuras, en bodegas, en almacenes, donde los medicamentos no estén a expensas del polvo, del frío o de la concentración de calor. Tienen que ser ambientes adecuados. Y eso es papel de control, de supervisión, de vigilancia, de auditoría, de fiscalización de la Agencia de Regulación y Control del Sistema Sanitario en el Ecuador, de la ARSA. Así se llama esa agencia. Señores de la ARSA, ustedes tienen que controlar el almacenaje de los medicamentos en los hospitales y clínicas en el Ecuador, tanto del sector público como del sector privado, pero parece que esto se les ha olvidado a ustedes en lo que tiene que ver con el seguimiento y control y fiscalización y auditoría que debía realizarse al almacenamiento de los medicamentos en los hospitales, en 101 hospitales del Seguro Social. 101 hospitales del Seguro Social. Tampoco han vigilado para que los funcionarios del área médica del Seguro Social cumplan la ley y cumplan el reglamento. De acuerdo a la ley de salud, ellos tenían que haber notificado con 60 días de anticipación antes de que se caduquen los medicamentos para que sean reemplazados por los proveedores y laboratorios y empresas que proveen medicamentos. ¿Quién tenía que hacerlo esto? Los jefes de almacén, los jefes de farmacia, los bodegueros, los jefes de las unidades médicas y los directores de hospitales. Ellos tenían que haber notificado por escrito a los proveedores, a los laboratorios y a las empresas que proveen medicamentos al Seguro Social, tenían que hacerlo por escrito, pero ese trabajo no lo han hecho. Allí existe una enorme corrupción en la caducidad de los medicamentos. Allí existe complicidad de quienes administran estos espacios, complicidad con algunas empresas, con algunos proveedores, con algunos laboratorios que proveen los medicamentos al Seguro Social. Porque esto a ciertos laboratorios, a ciertos proveedores y empresas no les conviene que los medicamentos sean reemplazados. Pero aquí existe una enorme corrupción. Mire que solo en el paracetamol, desde el año 2007 al 2020, lo han hecho caducar en 30 veces en los hospitales del IES. 30 veces se ha caducado el paracetamol. Hay otros productos que tienen 3 o 4 años o 7 años que así mismo se han ido caducando en las bodegas de los hospitales del IES. El reporte del medio digital de Primicias dice que son 101 hospitales que han hecho caducar los medicamentos. Son aproximadamente 6 millones de cápsulas, de pastillas y de soluciones que han hecho caducar en los hospitales del Seguro Social. Por eso es que la Asociación de Afiliados de Jubilados y Pensionistas del IES de Pichincha han solicitado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Superintendencia de Bancos, a la Contraloría General del Estado, de que realicen una fiscalización a profundidad de la caducidad de los medicamentos en los hospitales del IES. Esto no puede seguir, estimadas amigas y estimados amigos, sobre todo estimados afiliados, activos y pasivos. Esto no puede seguir, esto hay que cortar, hay que hacer una reestructura de 180 grados a la ley. Y yo quisiera concluir felicitando a la revista Vistazo, en su número 1278 de noviembre 12 del 2020, en la segunda página, aquí hay un amplio titular, de basta de abuso al IES. Y en el próximo programa de el noticiero, nosotros nos vamos a referir al artículo de revista Vistazo, que a propósito le felicito, porque es un editorial de enorme contenido y han dado en el clavo con este editorial, la revista Vistazo, dando a conocer la corrupción en el manejo de los medicamentos en los hospitales del Seguro Social, y entiendo que también se da en los hospitales del sector público. Amigas y amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Editorial.
La quinta convención del Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Populares del Ecuador, reunida en Riobamba, creó la Comisión Nacional Anticorrupción el 30 de mayo del 2015. El 16 de julio, los comisionados reunidos en una oficina cedida a la comisión por Hernán Rivadeneira, notable ciudadano, eligieron coordinador al economista Jorge Rodríguez, 1945, Quito, 2020, quien había trabajado en la de control cívico de la corrupción para descifrar la crisis bancaria del segundo lustro de 1990. Vestía fino, jugaba golf, empresario de seguros, accionista en varios emprendimientos, no fumaba ni bebía, casado en 1972 con Mónica Moreno, hija de Julio Moreno Espinosa, abogado, alcalde de Quito, contralor general del Estado, embajador en Alemania, diputado y superintendente de bancos, nieta de Julio Enrique Moreno Peñerrera, prócer de la Revolución Juliana y precario filósofo vitalista. Jorge sentía orgullo de su familia de cercano origen español y de su padre Enrique Rodríguez Moscoso, coronel de Estado Mayor. Jorge era hombre de familia, una hija, 2 hijos, 3 hermanas, 2 hermanos. Jorge se preciaba de su ateísmo, sin embargo, veneraba al supremo arquitecto, antiguo arquitecto de las gaseosas manos. Los candelabros alzan su lengua hasta tu nombre, y mi alma adelgazada te besa entre las cosas. César Dávila Andrade, Oda al arquitecto, 1946. Presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, educado en el Colegio Municipal Benalcázar y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mérito que en un hombre de tales antecedentes hubiese aceptado una comisión de origen obrero. Los 3 momentos estelares del coordinador fueron: el primero, presentar en la Fiscalía las denuncias investigadas a 7 de los macroproyectos de Rafael Correa, lo cual le costó una pérdida de $1 millón por el retiro de su licencia para operar seguros, su principal fuente de ingresos, la indemnización al personal de la empresa y el pago de costosos juicios de empleados insatisfechos. A su hijo Felipe, brillante penalista especializado en Salamanca, España, el presidente del Consejo de la Judicatura le borró del registro de abogados. El segundo, imaginar con Julio César Trujillo la consulta y referendo del 4 de febrero de 2018. Y tercero, crear comisiones anticorrupción en casi todas las provincias, de las que del Guayas ha sobresalido. Jorge Rodríguez sufría de un tipo de leucemia y por mucho tiempo padeció de una rara enfermedad que le destruía la mandíbula. En la comisión lo veíamos entero. Entre tanto sufrimiento, nos dejó un ejemplo de civismo y fortaleza. Oh invisible arquitecto de estas etéreas manos, nosotros dormidos, vigilante y profundo, en la secreta nube de la melancolía, en este vago sueño mortuorio que vivimos, respiras nuestro gozo, nuestro dolor, nuestro aire, y en la noche suprema nos respiras el alma. Editorial. La simulación bipartidista. Las redes sociales están polarizadas, pero allí no se ganan las elecciones. Para comprobarlo, pregunté en una encuesta sobre el voto de los 4 presidenciables que aparecen en todas las mediciones: Guillermo Lasso, Andrés Arauz, César Montúfar y Yacus Pérez. Al momento de redactar esta nota ya han participado casi 10.000 cuentas de interacciones totales con casi 3.000 impresiones. Pero estos números no muestran a ganadores y perdedores, sino que señalan una maniobra perfectamente instalada en las redes sociales del Internet para polarizar las preferencias. Al parecer se intenta colocar en la opinión pública la idea de que habrá solo 2 candidaturas viables, que estas candidaturas están polarizadas y que elegir a otros será desprestigiar el voto. Pero ¿qué dice la historia al respecto? El voto de las polaridades es un voto populista. Ecuador ha tenido 3 etapas de voto populista desde el remoto a la democracia. La primera está entre 1978 y 1984, la segunda entre 1988 y 1988, la tercera entre 2002 y 2017. Cada una responde a sus propios elementos coyunturales. Todas estas pasaron por momentos de aparición, auge y caída. En la actualidad, el voto populista se encuentra en un momento de caída. Lo dicen los números. En 2002 consiguió el 52% de los votos, en el 2006 el 70%, en el 2009 el 94%, en el 2013 el 72%, en el 2017 el 64%, en 2021 el 40%. Esta trayectoria acampanada responde a una operación estadística denominada como distribución normal o campana de Gauss.
Esto, que se explicó en otra ocasión, demostraría que casi siempre hay un margen de voto populista, una cierta concentración del voto en la cúspide de la competencia y al menos 4 candidatos en ese lugar y no 2, como se intenta imponer en la opinión pública. Si el 84% de las preferencias electorales se concentra entre los 4 finalistas, como lo muestra la historia, y en 1984, 1998 y 2017 fueron los momentos más bajos para el voto populista, ¿qué conciencias se encuentran en estas ocasiones? En 1984 resultó electo el socialcristiano León Febres Cordero, férreo opositor al presidente democristiano Osvaldo Hurtado. Febres Cordero derrotó al socialdemócrata Rodrigo Borja. Hurtado enfrentó la crisis fiscal provocada por el endeudamiento contraído en 1973 por el régimen militar de Guillermo Rodríguez Lara. Además, redujo la inversión pública de su antecesor Jaime Roldós, impuso medidas de austeridad y detuvo la presencia del Estado en la economía. En 1981 estalló la crisis económica y las movilizaciones sindicales a nivel nacional. Febres Cordero aprovechó esta circunstancia impopular para forzar el retorno a la centro-derecha al poder presidencial. En 1998 se convirtió en presidente del entonces exitoso alcalde de Quito, Yamil Maguad, apoyado por un acuerdo no electoral entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano. Consiguió la presidencia tras una reñida disputa con el expresidente de la Junta Monetaria en el Banco Central, el empresario bananero Álvaro Noboa, apoyado por la organización política del recientemente derrocado Abdalá Bucaram, el Partido Roldosista Ecuatoriano. El caos del gobierno roldosista y su derrocamiento hundieron en una profunda crisis política al país. Maguad enfrentó la difícil crisis económica heredada dolarizando la economía, instalando medidas de inclusión económica con bonificaciones solidarias y firmando la paz permanente con el Perú para reducir las inversiones en el armamento militar. En 2017 consiguió la presidencia el ex vicepresidente Lenín Moreno del movimiento populista Alianza País tras una injusta competencia frente al banquero Guillermo Lasso. El gobierno de Moreno enfrenta el ajuste fiscal por las fuertes deudas heredadas, el levantamiento popular de octubre de 2019 y como consecuencia de las medidas de ajuste, el desplome de los precios del petróleo y de los ingresos tributarios, la contaminación de la corrupción heredada, además de los gastos para la concentración de la actual crisis sanitaria mundial. En estos 3 casos, los candidatos elegidos tuvieron que enfrentarse a circunstancias de ajuste fiscal, crisis económica, desplome de los empleos y contradicción de los mercados internos, pero además Febres Cordero soportó el taurazo de 1986, Maguad el derrocamiento de 2002 y Moreno el intento de golpe de Estado de 2019, protagonizado por sectores infiltrados en las protestas populares. En estas 3 circunstancias electorales hubo entre 3 y 4 candidatos que concentraron el 80% de los votos en la cúspide y no 2. Entonces queda claro que aquí hay un plan para imponernos una posible votación bipartidista. Que quien tiene las características profesionales, personales, vocacionales, ideológicas para enfrentar esta nueva crisis de empleo, salud, educación, seguridad y honestidad que instalaron los gobiernos anteriores. Eso se verá duramente en los próximos meses de campaña electoral. Lo que es una realidad es que no son solo 2 los candidatos que se disputarán el 84% de los votos, que no serán uno por cada uno de los extremos políticos y que las redes sociales no ponen presidentes. Las redes sociales del Internet representan una fracción mínima de electores privilegiados que tienen los recursos suficientes para pagarse tecnología, Internet y hasta para crear cuentas falsas. Ahí no está el país. El Ecuador está más allá de la simulación bipartidista que inventan los extremistas. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.